te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Bueno, vamos a seguir considerando nuestro estudio en la meditación del reloj fin de las edades. Nuestro tema de hoy es las distintas glorias en la resurrección. Lleguemos acerca del plan de Dios tocante a los tiempos y edades. Consideramos también acerca de los tipos de creyentes que hay en la iglesia y que de acuerdo a su aprehensión a la palabra de Dios, eso va a determinar el estado y el nivel espiritual de cada creyente. Y también vimos que por la fe en la verdad triunfante y echando mano de lo que es las promesas del Señor, se prosigue así a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podemos leer en Filipenses 3:14, que nos dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Acá vemos realmente la prosecución del cristiano, porque dice prosigo a la meta. Vemos un objetivo, vemos una carrera y vemos una prosecución en cuanto de un anhelo. El anhelo claramente que nos habla de una mejor resurrección. Entonces podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, verso 42, que nos habla acerca de las distintas glorias en la resurrección. 1 Corintios 15, 42, que nos dice lo siguiente: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Entonces vemos acerca de estas distintas glorias. Hay también los que no entienden acerca de este punto y de esta verdad de que ya hemos citado aquí y anteriormente sobre estos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de Amós capítulo 9, verso 6, que ustedes pueden después volver a considerar este capítulo para poder entender y acordarse de este tema que ya hablamos, acerca de las distintas esferas o ascensiones, las cámaras que estaban siendo establecidas en los cielos, los lugares celestiales. Y también que había por otro lado lo que es, ¿no es cierto?, cada parte en la tierra, la expansión o la extensión en la tierra. Así que habíamos visto allí dos cosas. Entonces vemos que hay muchos que no están en conocimiento de un entendimiento en cuanto a esto. Pero bueno, la palabra de Dios, meditada realmente y viendo un poco aquí y otro poco allá, y especialmente teniendo entendimiento de las cartas del apóstol Pablo, podemos llegar a entender claramente lo que el Señor quería enseñarnos a nosotros para este tiempo, para nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y para esta dispensación. Por eso, bueno, el Señor va aclarándonos, va mostrándonos y nos va mostrando claramente las distintas glorias que podemos ver aquí en este tema tocante a lo que son las distintas glorias en la resurrección. En 1 Corintios 15:41 podemos volver a leer, dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aquí vemos entonces por un lado la gloria del sol, otra de la luna y otra de las estrellas. Y ya hemos dicho también de que las estrellas también difieren en cuanto a la luminosidad. Una tiene mayor luz y otra tiene menor luz. Por lo menos vemos aquí 4 glorias diferentes, aunque tienen luz, y no todas las luces son iguales. Así vemos también en las Escrituras que no hay una falta de entendimiento en cuanto a esto, ¿no es cierto?, de lo que es la primera resurrección. Pero no hay una comprensión muy clara en cuanto el tiempo de alcanzar esas respectivas glorias. Y en esto hay mucha discrepancia porque no hay un entendimiento cabal de lo que es la carta del apóstol Pablo. Y bueno, y puede pasar también de que podamos ser sinceros, pero si mezclamos todas las cosas no vamos a llegar a una mejor comprensión. Por eso vamos estudiando, vamos meditando y la palabra misma se va explicando a sí misma. Y el Espíritu Santo nos va llevando a una comprensión más amplia y más entera tocante al tiempo que nos toca vivir a nosotros, para que podamos crecer, podamos fructificar para Dios y podamos claramente darnos cuenta de los privilegios que tenemos de estar en esta dispensación y teniendo este mensaje, este evangelio superlativo de la gracia de Dios que nos lleva a la gloria más alta. Entonces vemos en las Escrituras que aquellos que van a ocupar estas gradas van a llegar en distintos tiempos y también, por lo tanto, van a llegar en distintas glorias. ¿Y cómo va a llegar? ¿Y cómo es esto entendible? Bueno, porque conforme a las ciertas condiciones en cuanto a su vida cristiana y su aprehensión, su vida dedicada a Dios y claramente cómo cada creyente vivió determinadamente para el Señor, eso también es claro que va a determinar el grado que va a tener en los cielos.
Acá no estamos viendo el lugar que va a ocupar en el cielo, porque sí, es hijo de Dios, ya tiene lugar en el cielo destinado, este es el destino ya. Pero acá estamos viendo su estado, su aprehensión en cuanto a las verdades de la palabra de Dios y su realmente aprehensión, como decimos, y le echar mano de todo lo que tenemos. Entonces, mi actitud hacia la palabra de Dios, mi actitud hacia el Señor mismo, va a determinar también el grado que yo voy a ocupar en los cielos. Por eso vamos viendo claramente que nos habla de séquitos, tropa, y sí, así claramente, así como vemos también las distintas glorias, si nosotros pertenecemos, no andamos conforme a la luz del sol, no podemos pretender tener esa luz cuando nosotros resucitemos, claramente. Así que cada uno va a resucitar así como realmente ha alcanzado. Por eso estamos hablando de una mejor resurrección. Este es el punto que estamos haciendo hincapié. Por eso vemos que hay distintas glorias en cuanto a lo que es esto. Y cuando nosotros anhelamos esta mejor resurrección, vemos que también hay condiciones, claramente como para entender cómo alcanzar esa vida fiel que el Señor nos está mostrando. Podemos ver también que es claro que hay mucha enseñanza en cuanto a esto, y sin duda usted puede seguir meditando la palabra de Dios y permitir al Espíritu Santo revelarle los privilegios que tenemos y las cosas profundas que Dios tiene preparado para nosotros, para el cuerpo de Cristo. Así cuando nosotros vamos entendiendo y permitimos al Espíritu Santo que vaya guiándonos, que nos vaya iluminando en cuanto a las cosas de Dios que ya están escritas para nosotros, para este tiempo, vamos a poder entender mejor y más completamente el plan y propósito de Dios tocante este punto también para nosotros. Qué glorioso que es cuando podemos entender lo que Dios tiene preparado y así vamos dando lugar al Espíritu Santo a revelar a nuestro corazón. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 8, vamos a leer que nos dice así. Esta es la experiencia del apóstol Pablo que él estaba hablando. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Acá vemos claramente el apóstol Pablo hablando como figura. Cuando vemos en estas declaraciones que el apóstol Pablo nos habla en dos puntos. Primero como figura, como representando así en figura a lo que es el pueblo del Señor, claramente hablando de Israel, y también cuando habla en cuanto a su experiencia personal tocante a este punto. En el capítulo 15 nos habla versos 3 al 5, podemos leer primeramente 3 y 4, después tocamos el 5, que nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí ya podemos ver los 4 principios o verdades fundamentales del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció o fue levantado. Entonces los otros dos que siguen después, como vemos en el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, verso 6, después apareció a más de 500 hermanos y a la vez de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y el verso 8, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Entonces estos dos últimos que hemos visto aquí, claramente hablando de Cefas y hasta lo que vemos de Santiago, también vemos otro punto principal en esto, y último, como quinto punto, al apóstol Pablo, como dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces podemos ver aquí la experiencia también del apóstol Pablo, y nos llama también la atención, porque todos estos puntos que estamos considerando está en este capítulo claro de lo que nos habla de la resurrección. Y algunas cosas que podemos ver, muchos dicen, bueno, pero tal vez son todas figuras, pero Jesús no fue una figura su resurrección, Él resucitó claramente. Él murió y Él resucitó. No es solamente, si usted quiere decir que es una figura, sino que es un hecho real y verídico, y la palabra de Dios así lo comprueba y ha dejado sentadas evidencias en cuanto a esto. ¿Fue sepultado? Sí. Ahí cuando Él murió, le sepultaron, y resucitó al tercer día. Entonces apareció a muchos, y esas apariciones que Él tuvo no fue una imagen así nomás, sino que realmente fue
la evidencia real de su resurrección. Él resucitó claramente para mostrar la evidencia de que realmente era la voluntad de Dios y que cumplió con todas las escrituras. Y entonces de esa misma manera, como dice el último de todos, verso 8, como un abortivo me apareció a mí. Esta es realmente la experiencia del apóstol Pablo, que no puede ser tocada como una figura, porque si las otras 4 puntos fundamentales que hemos tocado no eran figuras, sino que realmente eran hechos y evidencias que se pueden encontrar claramente en la palabra de Dios, este hecho del apóstol Pablo también fue algo real y contundente. Entonces vemos así como en esta misma manera él aparecerá en distintos grados a la iglesia en el tiempo final. Como apareció a Saulo para que pudiera creer, así también aparecerá también a Israel al final. Tenemos comprobaciones entonces de que estas escrituras y de estas apariciones de Cristo están anunciando la resurrección a los santos por grados. Que entonces glorioso que podamos ir entendiendo esta verdad. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22, y después usted puede volver a leer estos versículos y permitir al Espíritu Santo iluminarle para que pueda entender más claramente lo que Dios estaba preparando y está preparando para cada uno de nosotros. Vemos así, verso 22 y 23, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí vemos entonces una declaración categórica, porque dice que en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden respectivo. Y cuando buscamos esta palabra en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta palabra orden deriva del griego tazo, que significa arreglar, poner en orden, poner en determinadas filas, y nos está hablando también en términos militares, porque se traduce como cuerpo, división, cuadrilla, filas y grados. Acá no está en discusión la resurrección de los santos, sino que acá dice que cada uno va a resucitar y también está mostrando que cada uno en su orden respectivos. Entonces vemos la clara distinción, todos van a ser vivificados, pero dice, no todos los que son vivificados lo van a hacer en la misma cuadrilla o en el mismo orden. Cada uno en su propia fila, en su propia cuadrilla o en su propio orden. Así esta distinción se hace muy clara en lo que es esa resurrección. Los santos van a ser levantados en distintos grados, porque así están en distintos grados antes de morir, ¿no es cierto? Porque no podemos, ya lo vimos claramente cuando hablamos de las distintas clases de creyentes carnales y espirituales. Y un creyente carnal no puede tener o aspirar a alcanzar la misma recompensa de un creyente espiritual, claramente, porque así como el grano muere, así se levanta. Por eso que los santos serán levantados en distintos grados, porque están en distintos grados o en distintos grupos cuando mueren. Entonces la mayoría, como dijimos, son carnales y los menos son espirituales. Así que los santos están encontrando su fila hoy y cada creyente determina su orden de resurrección por la manera cómo vive y cómo rinde su vida al Señor. Como vemos entonces la experiencia en Daniel en el Antiguo Testamento, habíamos considerado también este punto, pero podemos leer en Daniel capítulo 12, versos 1 y 2, que nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá vemos entonces a Israel, hablando claramente a Israel, porque vemos que Daniel fue el profeta, ¿no es cierto?, para el pueblo de Dios, en cuanto a lo que es del capítulo 6 de Daniel en adelante, hablando especialmente al pueblo de Israel. Por eso cuando vamos entendiendo claramente cuando nos habla, ¿no es cierto?, de lo que es la tribulación, la gran tribulación, vamos poniendo cada cosa en su lugar y vamos viendo que en el plan de Dios y claramente en los arreglos de las edades y el tiempo de Dios, cada cosa tiene su lugar respectivo. Y no podemos mezclar los tratos de Dios con Israel para con la iglesia, porque cada uno
aunque todos, ¿no es cierto?, tenemos parte en lo que es este plan y propósito de Dios, Dios tiene un trato especial con cada uno. Y nosotros como pueblo celestial de Dios, como la iglesia, tenemos que indagar en lo que es para nosotros, y para eso encontramos en las cartas del apóstol Pablo todo lo que es referente para nuestra vida. Ahora bien, muchos pueden objetar que dice no se puede cortar en secciones el cuerpo de Cristo, porque ¿cómo vamos a cortar así? ¿No es cierto? Porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero podemos entender ciertas cosas. Podemos ver en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 12, verso 12, que nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora nosotros podemos decir también, o preguntamos, si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, está en los cielos, ¿cómo podemos entonces decir que la iglesia, ¿no es cierto?, que está en la tierra, también es parte de su cuerpo? Bueno, muchos dicen que está dividido, no podemos dividir, pero la cabeza de la iglesia, que es Cristo, está en los cielos y el cuerpo está en la tierra. Entonces vemos que no fue levantado Cristo hace 21 siglos ya, y bueno, luego los que son de Cristo, como dice en 1 Corintios 15, 23. Ustedes pueden ver, y a la luz de la palabra misma va contestando todas estas dudas que por ahí pueden haber en este punto. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Bueno, este en el capítulo 12. Vamos al capítulo 15, verso 23. Dice: pero cada uno en su debido orden. Y esto pueden buscar también bien claro para poder ir entendiendo. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Entonces dice luego lo que son de Cristo, lo que tiene que incluir también los santos del Antiguo Testamento en su venida, como ya hemos considerado anteriormente. Ahora la frase en su venida, habíamos visto la frase que dice en su respectivo orden. Ahora aquí nos dice en su venida. Y también tenemos que considerar este término para que podamos entender muy claramente lo que Dios quiere enseñarnos con este versículo. Esta frase literalmente significa en la presencia de Él. Vemos que abarca, la presencia del Señor, un periodo de tiempo, el cual se extiende desde el momento que el Señor recibe su trono en el aire hasta el fin del milenio. Y esta palabra dice en su venida, proviene del griego parousia, que significa su presencia prolongada. Así que durante la primera parte de esa presencia o parousia, los santos levantados en distintos grupos y los santos vivientes en el mismo orden serán levantados, cambiados con aclamación y mando en aquel grado preciso y determinado. Así que si no entendemos eso hoy, en asuntos que son pequeños y claramente como nos dice la palabra, ¿cómo se va a poder oír todos juntos la voz de aclamación para ser levantado y trasladado al mismo tiempo? Entonces vemos que claramente cada uno va determinando su fila por realmente el punto que tenga su actitud a esta palabra de Dios. Bueno, en capítulo 15, verso 35, podemos ir adelantando, así vamos terminando nuestro punto. Capítulo 15, verso 35 nos dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, acá vemos que cómo va a ser la manera de la resurrección, pero el Espíritu Santo va a clarificarnos en cuanto a este punto. Como dice verso 37 y 38 de este mismo capítulo: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo a cada uno como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces vemos aquí distintos grados de semilla, distintos valores de cuerpo de los santos resucitados, ya sea de trigo o ya sea de otro grano. Dios le da a cada semilla al cuerpo como Él quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Así como cada semilla responde a un grupo respectivo, así tampoco un vencedor del grupo segundo tendrá un cuerpo de un grado de un creyente del primer grado en la resurrección.
Entonces, qué importante que podamos ir entendiendo este punto. Vamos a dejar hasta acá nomás y vamos a seguir rogando al Señor que siga dándonos luz y entendimiento en cuanto a estos puntos. Que el Señor le bendiga ricamente. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.